lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos, 7 de la mañana con 12 minutos, mañana muy agradable la que tenemos en la capital de la República y con ello comenzamos ya la segunda hora de información, esta vez con nuestras entrevistas correspondientes a la jornada de este miércoles 25 de enero del 2023. Nos conectamos telemáticamente con Leonidas Issa Salazar, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Ingeniero Issa, bienvenido, buen día. Le saludamos Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Buenos días, estimada Belkis, estimado Fabricio. Muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Muy bien, estamos aquí recorriendo el país. Gracias a usted por la generosa sintonía, Leonidas. Primero quiero pedirle una valoración del momento político, cómo la CONAIE lee lo que está viviendo el país y qué decisiones han tomado recientemente. Bueno, sobre el escenario de ilegitimidad de las autoridades que tenemos en este momento en el país, creo que es de vital importancia consolidar estos procesos de organización ciudadana, los actos de corrupción, la impunidad de las autoridades, todo el proceso judicial politizado desde el Ejecutivo, todo lo que está pasando en la Asamblea Nacional, presiones políticas desde el Ejecutivo, el sistema de administración de justicia controladas desde el Ejecutivo. Realmente este último hecho que están llevando la consulta únicamente para seguir gobernando desde la impunidad. Realmente es un escenario nada que permita tener la participación de los ciudadanos, peor aún, que podamos tener los ciudadanos la esperanza de resolver los problemas más sentidos que estamos viviendo en estos días. Leonidas, buenos días, bienvenido nuevamente. ¿Qué implica consolidar estos procesos de organización ciudadana a lo que usted hace referencia justamente? Bueno, hay un proceso que en este momento estoy recorriendo el país, donde hay un sector político que sigue quedando en este límite de acusar a cierto sector político, correísmo, anticorreísmo. Pero hay una situación de las organizaciones de base que esto prácticamente van borrando, y hay una necesidad de unificarnos en una tendencia, en una línea de lucha de la gente, que empiece a discutir los temas más sentidos. Por ejemplo, los actos de corrupción no están afectando simplemente a ciertas empresas públicas, no, están afectando a todos los ecuatorianos. Entonces, tenemos que unificar los ciudadanos, las organizaciones, consolidando en un proceso de organización para defender el erario nacional. Para ello, ¿qué necesitamos? Voluntad política de las organizaciones políticas, voluntad política de las organizaciones sociales. Y esto me parece importante, que ahora estamos recorriendo en la costa, en la sierra, en la Amazonía, hay estas condiciones, capaz de que lo que no han podido hacer los políticos y los que han vivido del cuento, oyendo en este caso la polarización en este sentido, más bien sean los ciudadanos los que superemos este estadio, ¿no es cierto? Y finalmente enfrentemos lo que tengamos que enfrentar, todo este atraco que estamos viviendo los ecuatorianos. Leonidas Issa, el presidente de la República el domingo volvió a ser crítico con la postura de la CONAIE. ¿Ustedes hoy tienen totalmente cerrado el diálogo con el gobierno? Bueno, primero, nosotros nunca hemos cerrado el diálogo. Hay que recordar al país, si no acaban diciendo estos señores son vandálicos. Hay que recordar, el 13 de junio, propuesta pública con más de 5,000 personas. 4 de octubre, un diálogo que fuimos a Carondelet. El 10 de noviembre volvimos, y el gobierno nacional, como antecedentes de cada diálogo, ha salido a ruedas de prensa a insultar. A nivel internacional, no se olviden, en Glasgow, ¿qué dijo? Al señor Issa hay que mandar los huesos hay que mandar a la cárcel, algo así dijo, ¿no es cierto? Sin embargo, nosotros, respetando un proceso democrático, hasta eso hemos tenido que tolerar. Nosotros nunca hemos cerrado al diálogo. El único cerrado, el único prepotente que no ha querido dar cuenta a los problemas de los ecuatorianos ha sido el gobierno nacional, a tal punto que jamás fue a la mesa del diálogo durante 18 días de la movilización, en los 3 meses de la mesa de acuerdos, que en este caso firmamos el 14 de octubre, el gobierno nacional nunca se fue. Eso denota y eso demuestra a nivel nacional y a nivel mundial que el gobierno no tiene un espíritu democrático. Él pretende gobernar desde la imposición, desde la visión monárquica y desde la dictadura
que ahora pretende tomar oxígeno a través de la consulta popular. ¿Por qué habla usted, Leonidas? Perdón que le interrumpa, ¿a qué dictadura se refiere? ¿Por qué habla usted de dictadura? Porque es un término bastante fuerte y complejo. Sí, porque en este momento el gobierno nacional, con la consulta que pasa, va a tener entre 1 año y 2 años, ¿no es cierto?, en todas las preguntas está obligando a generar un proceso de construcción de una ley. Mientras eso no exista, simplemente él va a gobernar desde la decisión. Por ello necesita una presión política desde el Ejecutivo para que todos funcionen mientras exista la ley, cuando pase, en este caso, la consulta popular. Entonces, lo que está aquí el gobierno nacional buscando es ese oxígeno para imponer una lógica, y esa lógica se llama dictadura. En un país democrático debería entender el gobierno nacional un proceso llevado en las mesas de diálogo, dice, ¿no es cierto? Lo que tiene que hacer es cumplir con lo que acordó. Ahora, como no quiere cumplir, apenas ha cumplido el 10%, pretende llevar la consulta y él gobernar desde la imposición de este país entre 1 y 2 años, de acuerdo a la consulta, si es que pasa la consulta, de acuerdo cuando ya tenga la ley correspondiente para cada pregunta. Leonidas, a propósito y brevemente, a propósito del tema de las mesas de diálogo, ¿cómo están las cosas al momento? ¿Qué pasó con los acuerdos? Brevemente para recapitular. Bueno, no voy a entrar en tanto detalle. Hay una comisión de seguimiento que ha estado parado. Cada vez el gobierno nacional en las comisiones ha dejado parado a nuestra comisión, y la mesa que más ha generado una reacción negativa es la mesa del extractivismo. En la mesa habíamos acordado que de aquí para atrás no se va a poder hacer nada, pero de aquí en adelante se debe garantizar y respetar los derechos. En todas las etapas se debe garantizar el derecho a la consulta previa, pero el gobierno nacional, por eso decimos que no hay una unidad de toma de decisiones dentro del gobierno. Cada quien toma decisiones y nadie respeta allí. ¿Cómo es que viene el ministro, firma un acuerdo y resulta que sale el gobierno nacional, rompiendo los acuerdos, declara 11 proyectos mineros militarizados, declara 11 zonas de seguridad? Miremos lo que está pasando el día de ayer en Buenos Aires. No estoy diciendo fuera de la realidad. El día de ayer metieron cientos de militares, no solo policías, en un territorio donde han dicho no queremos minería ilegal, no queremos la minería legal, porque finalmente viene de la misma estrategia. Entonces, hay una comisión de seguimiento, pero en esa comisión de seguimiento prácticamente el gobierno únicamente está teniendo como una estrategia para disuadir y también una estrategia de comunicación. Oh, qué bonito, han lanzado el libro de la mesa del diálogo, el mejor gobierno del mundo del encuentro, pero vamos a ver en la práctica cuánto de eso. No, solo han utilizado el diálogo para una estrategia de comunicación. Usted acaba de mencionar el tema de Buenos Aires, yo lo tenía en mi agenda de preguntas y le voy a trasladar algo que es información que me llegó justamente en las últimas horas. Que la CONAIE se sumó al apoyo a lo que está pasando en Buenos Aires. Le voy a preguntar a usted, Leonidas, me gustaría una respuesta sobre eso. Las zonas donde hay más afectaciones por grupos delincuenciales, me dicen, no es la comunidad, no son antimineros, se trata de mafias delincuenciales que se encargan de la minería ilegal. Y aquí cabe la pregunta, ¿la CONAIE está respaldando eso, ingeniero Leonidas Issa? Es que hacer el ridículo. Jamás apoyaríamos la minería ilegal. Se nos congeló la imagen, estamos dialogando con Leonidas Issa. Ahí está. Tras de esto hay una estrategia del mismo gobierno. Miremos lo que pasa en Napo, en Yutupino. Meten como punta de lanza a los mineros ilegales dentro de la estrategia de las mismas transnacionales. Cuando están instaladas las empresas transnacionales, las empresas ilegales, dice, señores, esto es incontrolable. Por lo tanto, tiene que garantizarse la minería legal. Entonces, imponen una lógica dentro de ese proceso que tremendamente ya han hecho daño al medio ambiente, al agua y todo aquello. Miremos lo que ha pasado también, vecinito nomás en Santa Clara, cómo han ido poniendo dentro de la estrategia, seguramente lo dejan a libre albedrío, y dentro de esa estrategia, una vez que están adentro los mineros ilegales, entonces dice, vamos a implementar la minería legal. Nosotros jamás apoyaríamos
ni a la minería legal ni a la minería ilegal en territorios donde están sosteniendo la comida, la alimentación, desde la agricultura, desde la ganadería. En Buenos Aires, como en todo el país, hay sectores campesinos, ecológicos, que estamos defendiendo la vida. No puede venir a confundir con delincuentes, que muchos de ellos son, en este caso, vinculados a las mismas mafias políticas en este país, que dedican a la minería ilegal y están también tras de las inversiones de la minería legal. Ahí y con esa posición, Leonidas, volvemos a la misma discusión de siempre. Ustedes no van a ceder en ese sentido, el gobierno nacional tampoco va a ceder y no hay manera de encontrar un punto medio. ¿Qué van a hacer? Se silenció su micrófono, si nos ayuda activándolo, por favor. Tenemos un problema con el audio de Leonidas Issa. Me imagino que está conectado con el teléfono. Se ha silenciado. A ver si el equipo nos ayuda alertando a Leonidas Issa. Quizá pudo haber entrado una llamada y esa es la razón por la que a veces ya se corta un poco la comunicación. Claro. Le preguntaba justamente sobre esta polémica respecto de la postura de la CONAIE en torno a la situación minera y, por ejemplo, lo que ha pasado en la zona de Buenos Aires, ¿no? Recibí información, incluso hay una nota que publica el portal Primicias. Por lo tanto, es imposible aceptar el tema de la minería. Leonidas, no le pudimos escuchar absolutamente nada de esta respuesta. Se fue el audio y recién la última parte se escuchó. No sé si me escucha ahí. Le escucho yo, perfecto. Ok, ahora sí me escucha. Nosotros no le escuchábamos, entonces no sé si puede repetir esta respuesta. Tenga la bondad. Sí, decimos que la minería en el Ecuador no es una opción económica, no es una opción ecológica, no es una opción medioambiental. La minería en el Ecuador Estamos con problemas de conexión con Leonidas Issa. Qué pena. Ojalá que podamos solucionar. Estamos con problemas de conexión en este diálogo con el presidente de la CONAIE. Yo les decía, hay una nota que publicó el portal Primicias. Esta es una nota del año anterior que hablaba justamente de la violencia en Río Blanco que escala de la mano de la minería ilegal. En las últimas horas ha habido información sobre este tema. Ha habido otros hechos de violencia según se ha denunciado de lo que pasa en la zona de Buenos Aires con el tema de la minería ilegal. Hay que separar las cosas, ¿no? Una cosa es la minería legal y otra la ilegal. Lo tengo de nuevo a Leonidas Issa. Leonidas, Leonidas, tenemos problemas de conectividad. No sé si podemos mejorar la calidad de la conexión. ¿Me escucha ahí? Se quedó congelado. Tratemos de hacer una llamada telefónica si es que se sigue perdiendo la señal de internet. Estamos dialogando con el presidente de la CONAIE de modo telemático, hablando justamente sobre la postura de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador respecto de la relación con el gobierno. Hay críticas de la CONAIE, serias críticas de la CONAIE a su relación con el gobierno. Insistió Leonidas Issa en la primera parte de esta entrevista que el gobierno solamente ha cumplido el 10% de los acuerdos alcanzados en octubre pasado. Lo tengo de nuevo a Leonidas Issa ahí. Leonidas, ahí creo que va a mejorar la señal. ¿Me escucha? No, definitivamente tenemos problemas. Teníamos vía telemática nuevamente. Hagamos por teléfono, Roberto Carlos, para tratar de mejorar la señal. Decía Leonidas Issa, apenas el 10% de los acuerdos ha cumplido el gobierno, dice la CONAIE. La semana anterior el ministro de Gobierno decía que se han cumplido los acuerdos y que hay un seguimiento a los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo que se instalaron durante 3 meses, durante 90 días, tras la firma del acuerdo del Acta de la Paz en junio del año anterior, que supuso el fin de esos 18 días tan complejos que vivió la República. Pero está claro que ahora, al menos Belkis, yo no he visto algún tipo de acercamiento entre el gobierno y el movimiento indígena, de nuevo acercamiento para tratar de limar algunas asperezas que se han generado tras este malestar que han expresado los dirigentes de la CONAIE sobre
lo que ellos dicen un incumplimiento de los acuerdos alcanzados con el gobierno. Claro, al menos no ha habido este acercamiento desde la instalación de las mesas en las que participaron los dirigentes indígenas, así como también representantes del Ejecutivo, no así el presidente de la República, en lo cual se ha recalcado. Pero luego de aquello no hemos visto precisamente estos acercamientos que sostienes, y como parte también de este seguimiento a los acuerdos que se supone derivaron de la instalación de esas mesas de diálogo luego del paro. Okay. Lo tenemos ya. Lo tengo a Leonidas Issa por teléfono, ¿verdad? Vamos a conversar telefónicamente con Leonidas Issa porque perdimos la señal telemática. Leonidas, ¿me escucha? Sí, le escucho, por favor. Disculpas, estamos en las zonas rurales donde no hay conectividad. Sí, le entiendo, Leonidas, y bueno, a veces pasan estas cosas. Tenga la bondad, recapitule lo que estaba diciendo, por favor, hace minutos antes de que se nos corte la señal. Bueno, decir a los ecuatorianos y ecuatorianas, la minería en el Ecuador no es viable, ni ecológicamente, ni económicamente, no es sustentable. Solo pongamos los datos del 2022, al cierre del año 2022. Se exportó aproximadamente 1.240 millones de dólares. De esto, ¿cuánto quedó para los ecuatorianos? Un promedio de 80 millones, significa el 6%. 94% llevaron las transnacionales y el 6% para los ecuatorianos. ¿Cuánto significó? 80 millones de dólares. ¿Y cuánto hicimos daño? Según la valoración, en este caso, por la ecología en este país, estaríamos dejando el doble de lo que sacamos en pasivos ambientales, que incluso en los proyectos mineros no constan como impactos ambientales. ¿Por qué? Porque los pasivos ambientales, luego del proceso que termine la minería, eso quedará para los próximos años. Eso no se valora. Solo miremos lo que pasó en el tema petrolero con Chevron Texaco. Pasivos ambientales que sobrepasan los 10.000 millones de dólares. Demandamos por esos pasivos ambientales, contaminación del agua, cáncer en la salud de la gente, diabetes, todo aquello. ¿Cuánto? Sobre los 10.000 millones de dólares. Se demandó en el arbitraje nacional, ganamos. Y resulta que como el gobierno nacional cedieron soberanía a nivel internacional, y resultó que ahora están planificando pagar en 2.400 millones de dólares. Pasará mucho peor en la minería. Por ello, la minería en el Ecuador no es viable. Imagínense ahora los 11 proyectos mineros que están declarados para zonas de seguridad que van a militarizar. ¿Con qué plata van a pagar? Van a pagar con los recursos de los ecuatorianos, de los impuestos de los ecuatorianos. Ahora, ¿qué pasa? La minería de exploración avanzada, la explotación entre las naves y Guarín. Esos territorios en los acuerdos, habíamos dicho, deben consultar en todas las etapas. Al gobierno no le importa romper todos los derechos de los ecuatorianos, pero sí pedir seguridad jurídica para las transnacionales. ¿Por qué están tras de estos negocios? Simplemente porque benefician a un grupo minúsculo de ecuatorianos y que están trabajando en este caso con las grandes transnacionales. En el Ecuador, en un país pequeño, es imposible, no es viable la minería a gran escala en el Ecuador. Se puede entender, como en Chile, en otros territorios que son vastos, amplios, incluso son zonas de desierto, es posible desarrollar, pero en el Ecuador no es posible. Leonidas, pero ahí, por ejemplo, digamos, lo que usted dice, su posición podría de alguna manera confrontarse con cifras. Por ejemplo, cifras del gobierno que tengo acá sobre el sector minero. Habla de las exportaciones de enero-octubre de 2022. Ya, hay una cifra muy importante de exportaciones y una proyección de exportaciones de 14.793 millones de dólares de 2021 a 2025. Habla de 2.310 millones de productos mineros exportados, 1.036 millones de Ecuacorriente, el proyecto Mirador, 682 millones de Aurelia en Ecuador, el proyecto Fruta del Norte, y de pequeña minería 592 millones. Por otra parte, la recaudación tributaria, estas son cifras oficiales que le traslado a usted, habla de una recaudación tributaria de 643 millones de dólares en impuestos. ¿Cómo de alguna manera confrontamos estas cifras que hablarían de una interesante generación de recursos versus esta postura que usted señala en contra de la minería a gran escala? Leonidas Issa.
Sí, de los 21.000 millones de dólares que está previsto, apenas va a quedar el 6%. No va a quedar más que el 6%. Pueden inflar los números, pueden inflar lo que quieran, pero en la realidad está demostrada. En este año, al cierre, así mismo, wow, ¿no es cierto? Todo el mundo dice, hoy hemos exportado 1.200 millones de dólares. Todo el mundo piensa que esa plata ingresó a los ecuatorianos. No, para nada. Todas las cifras, todos los rubros que están poniendo de exportación, eso lleva a las transnacionales. Los impuestos generados aquí apenas es del 6%. Debemos de entender de cuándo acá los ecuatorianos vamos a aceptar que el 94% lleven las transnacionales por las inversiones que han hecho y el 6% apenas una migaja que queda en impuestos. Así pueden venir a decir que 100.000 millones de dólares llevarán el 94% las transnacionales y el 6% para los ecuatorianos. Ha habido una política racionalizada desde la gestión pública en el Ecuador, no la ha habido. Y ahora, vamos a contrastar también con otros datos. Ahora debemos entender que la minería a gran escala, conocida a nivel mundial, está calificada dentro de la categoría de la economía del enclave. ¿Qué significa esto? A nivel mundial, la minería no genera encadenamiento productivo. Máximo trabajadores, máximo algún sector del transporte, hasta allí. Pero en cambio, valoremos económicamente cuánto estaría aproximadamente afectando, en cambio, los que dependemos de la ecología, del medio ambiente, del agua, para sostener la agricultura, territorios donde van a acabar con la minería. En este país hay 20.500 millones de dólares, en este caso, de la agricultura ampliada. Si afectamos con la minería, este sector importante, que da el 20.5% del Producto Interno Bruto de este país, estaría seriamente afectado. Entonces, no podemos poner únicamente los números para las mineras, sino pongan también en los números lo que van a dañar de dónde está viviendo la gente en estos territorios. Que se llama agricultura ampliada. En cambio, en ese sector sí, encadena los procesos productivos, que allí está el mayor sostenimiento de la economía real, como se conoce en economía. Justamente, Leonidas, a propósito de esto que acaba de señalar y teniendo clara ya su postura respecto de la minería, hay ciudadanos que le preguntan, ¿qué propone usted en contrapartida? Muy bien, 3 cosas proponemos. Primero, la agricultura, la ganadería de estos territorios donde está dando de comer más del 70%, que depende de territorios donde sale el agua, donde sale el equilibrio ecológico, necesitamos que sea valorada como corresponde. Mientras la agricultura no sea una opción económica, solo sea de subsistencia, simplemente van a seguir denigrando y por lo tanto van a seguir posicionando que la minería tiene réditos económicos. Aquí necesitamos dignificar, resignificar la agricultura al campesino para que sea pagada lo que corresponde la producción, en este caso del campo, de donde dependemos de la ecología de estos territorios que está la minería. Es una opción. Segundo, hay que mejorar la posibilidad, en lugar de andar pensando que vamos a sacar más minería, más plata de minería, hay que garantizar una política nacional para instalar el turismo en todas las categorías como una opción económica. Países de Europa, países latinoamericanos ya viven del turismo. Nuestro país, tan pequeño, imagínense en el mundo, usted va a ver en Europa, tiene miles y miles de hectáreas. ¿Cómo se conoce las famosas, los bosques verdes, ¿no es cierto? Los desiertos verdes, como se tienen. En cambio, aquí usted va a la cordillera del Cóndor, donde en este momento están matando, acabando esos ríos. Por cada hectárea tiene usted 500 especies. ¿Usted no cree que eso podemos vender al mundo como una opción de turismo científico, turismo de cabalgata, todas las categorías? Entonces es una segunda opción que eso sí es economía limpia, eso sí es economía sustentable. Y la tercera cuestión, como opción en este país, tiene que garantizar todos los caudales de agua donde salen los nichos de agua. Debemos declarar áreas de protección hídrica. Si usted tiene agua, garantiza incluso en la planificación de las centrales hidroeléctricas, sin quitar el derecho a la consulta de los pueblos en los territorios donde se pueden desarrollar. Pero la gente no está de acuerdo que hagan en cada garganta de los ríos de este país. No hacen pues para resolver los problemas de la necesidad de la energía eléctrica, no, lo hacen para potenciar la explotación minera. Entonces,
Aquí vienen a privatizar incluso las gargantas de los ríos. ¿Para qué? Para generar energía para las mineras. Entonces hay opciones ecológicamente sustentables, más no depender de la muerte de la naturaleza, de la muerte de los ríos, de la muerte de la ecología, con la cual máximo tendremos plata por los 25 años de acuerdo a la ley. Y después de eso, ¿qué vamos a quedar? Pero si tenemos una agricultura sustentable, un turismo sustentable, los caudales de los ríos posibles, ¿no es cierto?, a garantizar los caudales para las centrales hidroeléctricas, esto va a tener realmente un sustento en todo el tiempo de la vida. Ustedes, Leonidas, con esta postura, como movimiento indígena, como CONAIE, ¿tienen previstas acciones a desplegar en el futuro? Nosotros vamos a hacer la evaluación el 18 de febrero. Y uno de los puntos críticos es el tema de la minería en el Ecuador. Está claro, nosotros estamos haciendo en este momento ya, concluyendo con un estudio valorado en cada territorio cuánto estamos aportando. Por ejemplo, en el territorio de Cuellache, 20.000 hectáreas que está concesionado, esto es en el Valle del Intas, ¿no? 20.000 hectáreas, ¿cuánto está produciendo? En ese territorio donde viven 2.500 familias, por ejemplo, salen 400 cabezas de ganado cada semana, salen 12.000 quintales de frijoles cada año, salen 5.000 cajas de granadilla cada semana, 3.000 cajas de naranjilla cada semana. Si pasamos a la minería, toda esta capacidad productiva económica se va al suelo. Entonces, en este momento, como una primera parte, estamos haciendo una valoración económica desde la realidad en los territorios donde está en este momento presente la minería. Segundo, lo que vamos a hacer es defender los territorios. En esto lo decimos absolutamente con toda la claridad. Es la decisión del gobierno nacional venir, instalar militares en nuestros territorios, y si la gente defiende prácticamente los niveles de violencia, es absoluta responsabilidad del gobierno nacional, porque no está cumpliendo con el acuerdo de paz del 30 de junio y del 14 de octubre, donde se dijo con claridad: no minería en zonas de protección hídrica, no minería en territorios de pueblos indígenas, no minería en zonas productivas, donde está produciendo comida para dar de comer a las grandes ciudades, no minería en áreas de protección, en áreas protegidas. Entonces, lo único que vamos a hacer es, sobre lo que hemos llevado, sobre lo que está acordado, vamos a defender con nuestra vida, porque van a acabar nuestros territorios. Leonidas Isa Salazar, dos cosas finales. La primera, la CONAIE se activó en campaña contra el referéndum constitucional. Así es. Nosotros de frente hemos dicho el 18 de noviembre en la asamblea anual de la CONAIE se decidió todos los pueblos y las nacionalidades trabajar en la consulta popular, no en las 8 preguntas, porque no resuelve el problema de la inseguridad, no resuelve el sistema democrático, no resuelve el cuidado del medio ambiente. Y lo último, Leonidas, la CONAIE está participando, está interviniendo en la campaña electoral apoyando a los candidatos de Pachacútec. Le pongo un ejemplo. ¿Están apoyando ustedes la candidatura de Jorge Yunda en Quito? Mire, el 18 de noviembre nosotros definimos apoyar y acompañar a todos los candidatos a nivel nacional. Efectivamente, nosotros no hemos tenido ninguna reunión, no hemos tenido ninguna relación con el candidato a la alcaldía de Quito. Sin embargo, en este momento, nosotros lo único que hemos dicho es, a nivel nacional, se hará respetar la voluntad popular. Y uno de ellos es la ciudad de Quito. Ahora hemos visto que salen los audios que han estado negociando, que han estado conversando en el contexto, no sé si es paro 2019, antes o después, pero lo que nosotros decimos es, lo hace culpables a la gente que en este momento lo están denunciando para beneficiarse electoralmente. Si querían luchar contra la corrupción, es en ese momento incluso para generar condiciones para poner en un proceso judicial. Después de tantos años, esto queda en berrinche, simplemente queda como un espectáculo generado para, en este caso, presionar a la ciudadanía y decir que ellos son los limpios. Se vuelven
en la misma responsabilidad, con la misma responsabilidad, porque no actuaron en el momento que ellos tenían conocimiento de ese hecho. Por eso, nosotros invitamos a votar por todos los miembros del movimiento Pachacuti en algunas provincias que están llevando en unidad con algunos movimientos locales o algunos partidos políticos a nivel nacional. Correcto, Leonidas Issa, gracias por el tiempo, que tenga una buena mañana. Una buena mañana, solo permítame 2 minutos en el tema de la consulta, que no quede demasiado simple. Solo decir a los ecuatorianos que la extradición no resuelve el problema de la inseguridad. Mientras los jóvenes no puedan acceder a las universidades, mientras los jóvenes no tengan acceso al trabajo, simplemente el narcotráfico, el sicariato, el crimen organizado van a estar listos para reclutar a nuestros jóvenes. Si queremos resolver el problema sustancial de la inseguridad, necesitamos generar políticas que sostengan el trabajo, el empleo en los mismos territorios y que los jóvenes no salgan a las grandes ciudades y que están siendo reclutados por estas mafias. Así que no vengan a poner tantos temas tan delicados como enganche para ganar la consulta popular. Por ello decimos no a la consulta popular, no oxígeno este gobierno nacional que no ha sabido responder ni ha sabido honrar por lo menos su palabra después de 18 días de movilización, 3 meses de diálogo. Él no ha sabido honrar. Él no conoce cómo se llama honrar la palabra, porque la palabra dicha también está escrita, ni siquiera eso ha sabido honrar. Un gobierno mentiroso jamás resolverá los problemas por más consultas que traiga. Muchas gracias, un abrazo a todos y todas. A usted, gracias a Leonidas Issa Salazar por estos minutos para conversar sobre la postura del presidente de la CONAIE en torno a la situación política, los temas económicos. Claramente su postura en el ámbito minero, no están de acuerdo con la minería. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.